Hoy es 10 de julio. Ayer fue el Día de la Independencia Argentina. Y no está de más de recordar a aquellos próceres que, a costa de sangre, dejaron la vida para hacer de nuestro país un lugar libre, justo y soberano. Pero esto no fue siempre así. Luego de un largo periodo de violencia política, proscripción y censura, durante la década del 60, nuestro país cayó en el año 1976 en la dictadura más sangrienta y más oscura de la historia de nuestro país. La última dictadura cívico-militar. Las consecuencias visibles están claras. 30.000 personas desaparecidas, prohibición a la manifestación pública, torturas, robos de bebés, cambios de identidad. Sin embargo, en este programa vamos a hablar de un tema que parece oculto para la sociedad, que es la censura en los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación, los tradicionales, el arte y la música. Un gobierno militar que se encargó de censurar a todo aquel que se oponga al status quo de una dictadura asesina y represora. Además, intentaremos llegar a una conclusión para pensar: ¿cómo creamos medios más libres? ¿Cómo evitamos la privación de la libertad de prensa? ¿Cómo hacemos para que esto no suceda nunca más? Debemos tener una mirada crítica sobre este proceso histórico y no solo quedarnos en la agotada discusión sobre una cifra. Nuestro programa apuesta por un periodismo libre, el legado que dejó Walsh y Cabezas. Bienvenidos a Sin Documentos. Para arrancar con el programa de hoy, primero lo que queremos recordar es que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, donde están viendo este programa justamente, suscribirse en YouTube, activar la campanita para no perderte nunca un video y además seguirnos en Instagram, que somos @SinDocumentosTV. Y para empezar a hablar sobre este tema, vamos a hablar un poco sobre lo técnico, lo que sucedió específicamente en los medios de comunicación durante la dictadura, quiénes acataron las decisiones del gobierno militar, quienes se alinearon a el gobierno de Jorge Rafael Videla, pero para eso voy a estar hablando con Joaquín Boggio. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Simón. Sí, bueno, como bien dijiste, los medios de comunicación fueron altamente controlados por la dictadura militar, los diarios, la radio y la televisión, ¿no?, de los más importantes de ese año. Y bueno, para hablar un poco, ¿no?, de lo que es diario,
recibían instrucciones, ¿no?, oficiales sobre qué publicar y cómo. Había palabras que ellos no podían utilizar, como desaparecido, torturado. Ajá. Y cuando tenían que escribir, usaban versiones militares, como en un enfrentamiento o fueron abatidos subversivos. Un lenguaje medio policíaco, más que... Claro, sí, tipo militar, de guerra. Así es. Y también había periodistas prohibidos, o sea, que no podían hacer notas. Lo cual, obviamente, eso ya es una bajada, obviamente, ¿no?, de línea. De bueno, somos, quieras o no, pues ellos aceptan las condiciones, son cómplices de no contar la verdad que en los medios de comunicación tienen que hacer. También daba Clarín, La Nación, La Razón y Crónica, aceptaron ese régimen y por algunos momentos apoyaron ese discurso de la dictadura militar. Es decir, no solo apoyaron no solo acataron el régimen que les imponía el gobierno, sino que tomaron un rol activo en esa decisión de apoyar lo que estaba haciendo el gobierno militar en ese momento, ¿no? Sí, por eso te digo, ellos, algunos, no todos, aceptaban estas medidas, obviamente, porque si no, podían estar desaparecidos. No se sabe si aceptaron porque están a favor o aceptaron por miedo, ¿no?, a lo que podía pasarle a ellos y a sus familias. Y no solo en cuestiones como Clarín, Crónica, La Razón, sino que también en radios, en otros tipos de canales, otros tipos de medios de comunicación, también tuvieron que acatar esta decisión. No solo tuvieron que acatar, sino que obviamente muchas veces no depende de los periodistas, eso sino que dependen de las empresas que manejan los medios de comunicación. Eso, una situación obviamente muy injusta para... Sí, capaz, algunos que hacían redacción le venían a bajar la línea del jefe diciendo, che, tenemos que publicar esto de esta manera sin decir estas palabras. Y ellos tenían que hacer. Obviamente, por eso te digo, algunos capaz estaban sí a favor, otros no. Y los capaz los que no estaban a favor lo tenían que hacer para protegerse a ellos y a su familia. Sí. Y hay un hito importante que es en Argentina, durante esa dictadura, que es el Mundial 78. También sufrió Argentina en un momento un periodo de ocultismo total sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, justamente en lo que es la televisión, se quería mostrar como que todo estaba en orden, todo estaba perfecto. Mirá, tenemos el Mundial, no hay problema. Lo que estaba pasando atrás de todo eso era, todas las torturas. Y hay el video ese siempre recordado de abuelas de Plaza de Mayo que hablan con un periodista holandés diciendo que en realidad estaba todo mal en el país. También durante los partidos de ese mundial, algunos se veían las canchas. Hay una no me acuerdo exactamente en qué estadio, pero hay una foto muy importante de esa época que es en el año 78, justamente en el mundial. Una bandera que dice ¿dónde están los 20.000 desaparecidos? Es decir, ya en el año 78 algunas personas estaban hablando de 20.000 desaparecidos, cuando los medios de comunicación apenas estaban hablando de eso y estaban muy enfocados en el mundial, ignorando una realidad que estaba sucediendo, como lo que decís de abuelas de Plaza de Mayo, que en definitiva a los periodistas de otros países le decían: lo único que queremos saber es dónde están nuestros hijos o nuestros nietos. Eso es lo que los medios de comunicación argentinos no estaban cubriendo. No, encima, acordate que, Metro, el Monumental, había un centro clandestino. O sea, y era increíble ver cómo la gente iba para los partidos o para la final, y a pocas cuadras estaba, digamos, la verdad de lo que estaba pasando en Argentina. Y nadie se enteraba. O sea, pasaba desapercibido. Bien, Joaco, ¿y qué más tenés para contarnos sobre también censura en los medios de comunicación, ya para ir aclarando un poco más? No, en la radio también básicamente capaz lo mismo, ¿no? Lo que pasaba con los diarios y la tele, pero se censuraban canciones también. Por ejemplo, un artista puede ser Mercedes Sosa, que se censuraba. También era esa bajada de línea de qué cosas puede decir que no. Los locutores evitaban decir temas temas políticos del país. También como en tele no se hablaba de temas políticos. Y era algo similar igual. O sea, era esa censura que había en los medios de cuidarse con lo que tenés que decir y
evitar problemas, ¿no?, con los militares. Incluso hay un buen informe sobre el tema de la guerra de Malvinas que hizo el programa Lo Tenés que Saber, que también va a salir esta semana. Si no salió todavía, va a salir. Que ahí se puede ver claramente, específicamente con la guerra de Malvinas, la utilización mediática que se hizo de la guerra de Malvinas por parte de la dictadura. Y con respecto a lo que justamente tiene que ver con el ocultismo de lo que estaba sucediendo, estamos ganando, no estamos ganando, bueno, toda la cuestión de lo que la dictadura quería vender, que incluso el relato de la dictadura se caía muy fácil cuando llegaban los medios de afuera, es decir, mucha gente se informaba a través de medios de comunicación de afuera y decías, che, de esto no están hablando los medios argentinos. No, y bueno, y para cerrar, cuando termina lo de la dictadura, ahí los medios salieron ya a hablar de qué es lo que había pasado realmente. Y bueno, ahí entró como un poco de duda diciendo, de los ciudadanos diciendo, pero nos lo ocultaron todo el tiempo, ¿por qué no dijeron siempre la verdad? Pero, bueno, era obvio que algunos, por tema de miedo, no le iban a contar. También hay muchos periodistas que se fueron del país, ¿no?, por ese miedo. Pero bueno, gracias hoy en día no pasa más. Bueno, ahí estuvimos hablando un poco sobre la censura en los medios de comunicación tradicionales específicamente. También para, ya sabemos lo que vino después de la dictadura, los juicios a las juntas, los juicios a los represores, a Videla, a todo lo que tiene que ver con los juicios a los responsables de esta dictadura. Para aclarar un poco sobre la experiencia de los periodistas durante la censura de los medios de comunicación en la dictadura, preparamos una entrevista con un personaje destacado de la ciudad que nos va a contar un poco sobre cómo vivió él la censura en la última dictadura cívico-militar. Bueno, estamos acá con Claudio Glaciar, estamos en LU9 y vamos a hablar acerca de la censura en los medios de comunicación que hubo en la última dictadura, como ya presentamos en la entrevista. Y primero que nada te voy a preguntar, ¿cómo estás? Obviamente. Bien, muchas gracias por venir. Bueno, perfecto. Y te voy a preguntar cómo se aplicaba o cómo veías la aplicación de la censura en esa época, si era algo medio imperceptible o había una bajada de línea. Mirá, yo tenía lo previo a la dictadura en democracia. Yo todavía no estaba en medios, yo arranco en medios en 1979. Y entonces yo creía que lo que veía era suficiente, lo que veía o escuchaba era suficiente como para tener una cosmovisión del asunto. Cuando entro a trabajar en un canal de cable de mi ciudad, Junín, donde nací, hoy es el canal 10 de televisión abierta, en ese momento era de cable, era el segundo cable del país, el primero Villa María, el segundo Junín, vi que sin sutilezas, pero ningún tipo de sutileza, de hecho las listas negras de difundir a tal o cual artista y a cual no, te llegaban. La Secretaría de Medios de la Nación te mandaba un listado, este se emite, este no. O sea, había cosas que no se podían hacer. Claro, era directo. Y después, en cuanto a los contenidos de los servicios informativos, de los programas periodísticos, casi siempre había un tamiz. En los pueblos, y Junín es una ciudad grande, pero con alma de pueblo, nos conocemos todos. Entonces, yo arranqué con 18 años recién cumplidos a trabajar en el canal. El gerente, que había sido uno de los fundadores de ese canal, unos cuantos años antes, como 14, 15 años antes, con cierta prudencia decía, esto no lo hagamos, Claudio, mejor no. Yo decía, ¿por qué no querrá? Bueno, porque no era sonso y sabía que si hacíamos algo que disgustaba a los que mandaban en ese momento, habría represalias. Sería muy largo de contar, pero yo tuve un caso muy singular. Era muy joven, hacía un noticiero, hacía programas, entrevistas, y mi madre tenía un instituto de belleza, al cual asistía una mujer cuyo esposo era un mayor del ejército que trabajaba en la Secretaría de Inteligencia. Hasta ese momento no me causaba escozor ni me estremecía la palabra CIDE, Secretaría de Inteligencia del Ejército. El lugar era bastante oscuro
estaba frente a una heladería de una familia muy querida. Una de las hijas de esta familia estudiaba conmigo el secundario, había estudiado, y era un lugar que era un muro muy grande con un portón, con un vidrio espejado en el medio. Entonces vos tenías la sensación de ser observado permanentemente. Y de verdad que era así. Este señor, un sábado a la tarde, yo estaba de turno, los locutores leíamos tanda en los cortes. Hoy prácticamente no, pero en ese momento se leía mucho, unas carpetas así. El hombre toca timbre, era en la planta alta. Ah, ¿cómo le va? Dice, yo soy fulano de tal, no te doy el apellido, te doy las iniciales, mayor escala, así se llamaba el hombre. Bueno, cortita, dice, mi esposa conoce a su mamá, bla, bla, bla. Y digo, ¿en qué lo puedo ayudar? Yo estaba trabajando, era jovencito, pero estaba trabajando. Trabajaba a la tarde para la noche poder escaparme y salir a disfrutar mi edad, cuasi adolescente. Lo concreto es que el hombre, casi sin rodeos, me dice, usted ocupa una posición muy importante en la sociedad. Usted debería, primero lo felicito, toda la lisonja, vida y por haber. Y después, sin rodeos, me dice, usted cualquier cosa extraña que detecte, mire, le dejo mi tarjeta, no había celulares, era en el año 80 y 1980. Entonces yo advierto y le digo, mire, creo que usted está confundido, le ruego me disculpe, tengo que seguir trabajando, me pongo de pie, lo acompaño hasta la puerta y prácticamente lo invito a irse. Eso pasó. Una semana más tarde yo estaba esperando, en ese momento se hacía el servicio militar obligatorio y no me había llegado la convocatoria, yo había sacado el número 920, con lo cual no me salvaba ni loco y estaba esperando ese llamado. Una noche salgo a la 1 de la mañana, dejo mi turno, me voy caminando con otro compañero y caminando hacia mi casa, 9 cuadras quedaba el canal de mi casa. Prendo un cigarrillo, en la primera esquina un grupo de 2 personas. Flaco, ¿tenés fuego? Me acerco, le doy fuego. Sigo caminando, 2 o 3 cuadras más adelante. Flaco, ¿qué hora es? Otros 2 tipos. Y así 3 grupos de personas. No me llamó la atención, me fui a dormir. A la mañana siguiente, 7 de la mañana, yo entraba a las 11 al canal, tocan el timbre. Yo vivía con mi abuela. Mi abuela abre la puerta y un tipo con voz enérgica le dice, acá vive Claudio Laciar. Sí, dice mi abuela, ¿qué necesita? ¿Está aquí? Sí, se está durmiendo. Dígale que se levante, dice el tipo, así enérgicamente. Yo escucho eso y digo, abuela, debe ser Urquiza, un vecino nuestro que era policía, el esposo de mi madre había tenido un accidente en moto, y digo, probablemente tenga que ver con un trámite. Corta, me cargaron en un patrullero, me metieron en un Torino blanco con capó negro y una luz colorada arriba, y yo en el medio, entre 2 policías que estaban con un arma corta, una metralleta corta, y adelante otros 2, el chofer y otro tipo. Entonces yo les empiezo a preguntar, porque si no te llegaba la convocatoria para hacer el servicio, vos tenías que ir a la comisaría más cercana a tu casa y preguntar si te había llegado. Y los tipos musitaban entre sí, se reían. Llego a la comisaría, me sacan el reloj, me sacan la cadenita, me sacan todo y me dejan en un patio enrejado. Cortito. En un momento dado me llevan a una oficina, me hacen tocar el pianito, pasar todos los deditos por una madera con los dedos entintados e impresos en una hojita blanca. El que me toma eso era un pibe joven, oficial de la policía jovencito, que yo lo conocía de la calle. Tomábamos café en el mismo lugar y él había ido a la escuela Bucetich. Digo, negro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No puedes hablar, dice, estás incomunicado. Me tuvieron 3 o 4 horas. Cuando yo no regresé a casa rápido, el esposo de mamá con mi abuelo van a la comisaría y yo escucho la voz del esposo de mi madre diciendo, no nos vamos acá hasta que el pibe aparezca. Entonces empiezo a los gritos y digo, llamen a Aníbal, que era el gerente del canal. Y así fue que me liberaron. A todo esto el gerente me dice, quédate tranquilo, hoy no trabajás, ya arreglé con otra persona. Poco tiempo después, yo voy a averiguar y no figuraba el registro de esa detención. ¿Y te parece que quizás en el post afectó la confianza que tenía la gente con los medios de comunicación? Mucha de la gente, y pasa hoy, sigue pasando hoy lamentablemente, a mí me encanta generar en las personas una opinión crítica. Entonces soy desafiante, voy bien a los bordes,
Me gusta que las personas tomen conciencia de lo que está pasando. Las personas tienen una natural tendencia a decir, lo dijo la radio. Hoy te dicen, lo vi en internet. Ahora resulta, cualquiera de nosotros puede acceder a Facebook, a X, a lo que fuere, y decir la trapalonería más grande. Entonces, guarda que, es decir, una cosa es el medio y la otra cosa es la confianza que hay que tener. Lo importante es tener una opinión crítica que te permita evaluar, a ver, che, ¿y este desde dónde habla? ¿Desde qué costado? Las personas, si lo decía la radio, estaba bien. Tan es así que mientras los medios estuvieron en manos de los poderosos de la dictadura, prácticamente medio país no sabía que asesinaban, torturaban, secuestraban y desaparecían gente. Y los que estábamos en medio, que estábamos alejados de los centros de poder, porque aquí en Mar del Plata, los jóvenes de mi misma edad vivieron una experiencia muy traumática. Los que vivían en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba, vivían experiencias muy traumáticas. Yo estaba en mi pueblo y me dio que era una capsulita. Y después empezás, che, ¿qué pasó con fulano? Mirá, esto, lo otro. Un amigo que estaba estudiando venía y te contaba, hubo una redada. En los 80, ya con el advenimiento de la democracia y con la presidencia del doctor Alfonsín, se abre toda esa caja y la gente empieza a descubrir. Algunos preferían no creer, otros no lo podían creer y otros decididamente abrazaron la causa de decir, che, esto hay que exponerlo públicamente. Y creo que muchos años después nos dimos cuenta de la enorme valentía de Alfonsín. Siendo yo peronista, estaba muy fastidiado porque había perdido mi primera elección. Yo voto por primera vez en el 83 y nos mató Alfonsín. Entonces, yo estaba fastidiado. El paso del tiempo me permitió ver qué tremenda personalidad tuvo ese hombre y la valentía, porque no hay muchos, prácticamente no hay ejemplos en la historia, de haber juzgado a responsables de crímenes de lesa humanidad cuando todavía tenían poder. Y la última, ¿qué importancia crees que tiene hoy en los medios la libertad de expresión? Total y absoluta. Te dije antes de empezar a rodar este momento que mucho agradezco. Los medios hoy están atravesando un momento decididamente crítico. Solventar un medio hoy es tremendamente difícil. Un medio, un programa, una iniciativa. Todo eso se contrapone en esta casa de radio como nunca antes. Yo empecé el 10 de octubre de 1979, va a ser 46 años el próximo 10 de octubre que trabajo en medios. Nunca antes tuve la libertad tan amplia y tan absoluta que tengo en esta casa de decir realmente lo que se me ocurra. No digo lo que se me ocurre, digo lo que mi criterio dicta que debo decir. La libertad es una herramienta, pero también es un arma. Y a las armas hay que manejarlas con cuidado. No es en aras de la impetuosidad de mi pensamiento o desde el costado, desde el que yo observo la vida, que me tengo que llevar puestos a los demás. Es muy difícil el equilibrio, a veces me tiento. Cuando me tiento, me doy cuenta a tiempo y bajo un cambio. Porque, digamos, de nada sirve que yo haga lo mismo que me pasaba cuando empecé a trabajar. Es decir, que por creer que soy el dueño de la verdad me lleve puesto al otro. No. Tengo la libertad más absoluta y no es que tenga un resabio de autocensura, no. Trato de que las personas con su pensamiento analicen, desguacen, palpen y logren llegar a una conclusión. Que si se parece a la mía, bárbaro. Pero si no, enhorabuena también, porque cada uno tiene que elaborarlo. Pero tengo la libertad, yo aquí, en este momento, en este medio. Yo trabajé en el Multimedios La Capital, que es un gran multimedios, pero tiene una línea. Y por lo tanto vos no podés salirte de esa línea. Y si te querés salir de esa línea, te van a decir, señor, lo siento, márchese. Y así podríamos ir, qué sé yo, C5N, América 24, por ir a los medios grandes. Siempre hay, porque al ser empresas, van a tener su línea editorial parecida a su modus vivendi. Es decir, de algunas cosas no van a querer hablar. Por suerte, en esta casa no tengo ese problema, ni ninguno de mis compañeros. Pero yo también me exijo una responsabilidad más grande.
Perfecto. Bueno, Claudio, muchísimas gracias A ustedes. por la entrevista. Un gusto enorme. Y bueno, volvemos al estudio. Volvemos después de la tremenda entrevista para que nos contó un poco sobre cómo vivió la censura, qué opina de la censura en la última dictadura militar. Pero vamos a volver con un tema importante sobre los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación no solo son la tele, la radio, sino que también el arte. El arte también es parte de los medios de comunicación. Y en ese sentido, vamos a hablar un poco sobre qué libros fueron censurados en la dictadura, qué libros el gobierno de Videla, Macera, Galtieri no quería que se lean ni en los colegios ni en ningún lado. Pero para eso vamos a estar hablando con Joaquín Fidalgo. ¿Cómo estás, Joaco? Sí, exactamente, Simón, como decís, libros, materiales de estudio, y para después también vamos a tener que hablar de un caso muy reconocido que ha pasado en la dictadura, el caso de Rodolfo Walsh, que hasta día de hoy se desconoce dónde está su cuerpo, pero que fue asesinado en 1977. Primero empecemos con... Desaparecido. Desaparecido y, torturado también. Pero primero empezar a hablar sobre los libros y el material de estudio que ha sido censurado, que ha sido prohibido. ¿Por qué el gobierno cívico-militar prohibía distintos materiales en el sistema educativo? Bueno, se buscaba eliminar todo lo que se considere subversivo, así era la palabra oficial del gobierno. Y hay libros, por ejemplo, como El Principito, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, censurado también por un autor que era muy identificado con la izquierda y también por fomentar el pensamiento crítico. Las venas abiertas de América Latina, por su crítica al imperialismo y la explotación de América Latina, ese de Eduardo Galeano. También no solo se censuraban libros, sino también, por ejemplo, La Rayuela de Julio Cortázar, casi todas sus obras de Julio Cortázar, que fomentaban la creatividad, la creatividad en libertad también. Rayuela, un libro icónico. Esta cuestión de ir armando tu propia historia según lo vas leyendo es algo histórico que, la mayoría de argentinos leímos. Un libro, obviamente, que es interesante hablar sobre el tema de Rayuela, porque Rayuela no tiene un contenido político marcado, sino que es directamente una censura a la creatividad. Es decir, un gobierno que no quería que la gente sea creativa, que la gente no imagine, que no sueñe, que no... todas esas cosas, no solo la censura a la política. Sí, mencionaba el caso de, Cortázar, que toda su obra prácticamente fue censurada, en este caso, como vos hablabas de Rayuela, por fomentar así las ideas de creatividad, las ideas liberales. También otro ejemplo que mencionaba en la introducción, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, el libro que muestra los fusilamientos a cielo abierto de la dictadura de Aramburu, fue censurado, y que también esto derivaría en otras censuras a Rodolfo Walsh y que también terminaría en su secuestro, su tortura y su asesinato. En el ámbito universitario también se censuraron distintos materiales de estudio, más que nada figuras del conocimiento académico. Por ejemplo, Karl Marx, Paulo Freire, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, por cuestionar estructuras del poder ya estructuradas. Todo lo que tenía que ver con bases que mostraban una nueva ideología del pensamiento, y también iban siendo censuradas, iban siendo prohibidas. También... de hecho, acá en la ciudad de Mar del Plata, justamente recordemos que estamos en la ciudad de Mar del Plata, este programa se hace desde Mar del Plata, en la Universidad Nacional se cerró la carrera de antropología, por ejemplo. Es decir, lo que es el estudio de la cultura, del estudio de los pueblos a través de la cultura en la historia, directamente se cerró la carrera, dejando una gran fuente de conocimiento fuera del alcance de la gente. Sí, no solo que algunas carreras en específico se elegían, se cerraban, se quitaban, se prohibían. También, pensadores, habíamos dicho, distintos libros como El Principito,
como otras obras, y también materiales escolares y contenidos didácticos que mayormente mencionaban, por ejemplo, la lucha entre clases, el peronismo, las dictaduras militares anteriores, el sindicalismo combativo, las masacres o represiones, y también todo lo que hablaba de movimientos revolucionarios, todos esos materiales de estudio que eran capaz que materiales que agarraba una materia para hacer ciertos trabajos prácticos, para conocer la historia, iban siendo prohibidos por, ser subversivo para el gobierno cívico-militar. Obviamente creo que es de pensamiento común, porque hablaba todo de las dictaduras militares anteriores, era más o menos como dar un ejemplo de lo que estaban haciendo en el poder, era por eso, seguramente iban siendo prohibidos. Hablábamos en el anterior bloque de la censura en los medios de comunicación. Los periodistas también eran bastante censurados, otros acataban las órdenes. Lo mismo pasó con, o más si se quiere, con las escuelas, porque a fin y al cabo las escuelas es, donde se crean los pensamientos de las personas. Entonces vos si tenés... donde se forma el pensamiento crítico. Claro, vos si tenés a los estudiantes, a los alumnos adoctrinados y vos le mostrás una verdad, mayormente van a pensar que esa verdad es 100% verídica y no se van a cuestionar otra cosa. Bueno, justamente lo que decía sobre el ocultismo también de lo que había pasado en dictaduras anteriores, justamente que tiene que ver con el caso de Rodolfo Walsh, con su desaparición forzada, con lo que tiene que ver con el libro de Operación Masacre, justamente, y el libro de ¿Quién mató a Rosendo? Que son historias que cuenta él, que son de hace casi 20 años ya empezada la última dictadura militar. Y ahí te das cuenta de que ¿por qué lo desaparece Rodolfo Walsh? Porque estaba contando cosas que de los cuales los mismos de la dictadura del 76 habían estado involucrados también en esos procesos. Entonces, un intento de lavado de imagen, obviamente Operación Masacre, el fusilamiento de José León Suárez, años 58. 57, 58, 1957, 1958. Estamos hablando de cosas que habían pasado hace ya casi 20 años, y ahí te das cuenta de que, lo censuraron porque son cómplices, fueron parte de ese proceso también. Sí, exactamente como decís. En el caso de Rodolfo Walsh, el periodista, escritor, también militante político, porque a la larga, al escribir Operación Masacre, uno de los libros pioneros del periodismo de investigación, se ha convertido poco a poco en una figura política. Ya llegada a la década del 70, Rodolfo Walsh era una persona consolidada, había marcado ya su carrera como escritor, como periodista, y en el caso de la dictadura, no solo que hizo una carta abierta a la Junta Militar, que eso fue un antes y un después en su vida, que lo llevó probablemente a terminar su vida por esta carta abierta, y también tenía una agencia de noticias clandestinas llamada Ancla, que de ahí sintonizaba distintos diales de radio e informaba minuto a minuto, hora tras hora, todo lo que los casos de desapariciones que había en la dictadura militar. O sea, informaba todo lo que estaban haciendo el gobierno de los militares, digamos. Todo en una forma muy por abajo, clandestinamente. Y también una de las máximas de Ancla era que si vos escuchás este mensaje, compartilo con tus amigos, tus vecinos, el boca a boca. Y así se iba enterando mucha más gente de lo que pasaba. Se informaba por esta agencia de noticias clandestina. Ese fue un puntapié para que Rodolfo Walsh también sea una de las personas más perseguidas en la dictadura militar, pero sin lugar a dudas, como mencioné anteriormente, la denuncia a la Junta Militar con la carta abierta que mencionaba, por ejemplo, denunciaba la desaparición de personas, la censura, las políticas económicas que estaba haciendo el gobierno militar, cuestionaba también el rol de los medios de comunicación, que mencionaba muchos medios de comunicación que estaban alineados con el gobierno de turno, y
era una carta pública, que todas las personas lo podían leer y todas las personas podían conocer lo que estaba pasando. Sí, si hablamos también de censura en cuanto a libros, en cuanto a autores, en cuanto a escritores, tenemos que hablar inevitablemente de Héctor Germán Oesterheld, que es el autor del Eternauta, que durante la dictadura militar de Videla fue desaparecido junto a sus 4 hijas. Obviamente el Eternauta claramente tiene un contenido político muy claro. El Eternauta es una historieta, novela con un contenido político muy cargado, pero también un ícono total de la cultura argentina, que es el Eternauta. Probablemente pionera en la historieta argentina, en la historieta nacional, y es que también fue desaparecido por la dictadura, y se perdió un gran baluarte del arte y de la literatura argentina en esa dictadura, también con Oesterheld, ¿no? Sí, lo vimos hace poquito con el estreno del Eternauta en las series de televisión, un éxito rotundo, y en este caso también, podíamos ver que el Eternauta, vos decías, una de las pioneras en la historieta argentina, mostraba también la unión en un grupo de personas que hace al bien mayor, muchas cosas de lo que, notaban como subversivo parte del gobierno. Nadie se salva solo. Claro, esa la frase icónica. Y tomaban ciertos parámetros para censurar y prohibir. Operación Masacre, El Principito, también El Eternauta. O sea, eran muchos materiales, no solo políticos, sino también de dibujos, de historieta, historias ficticias que también se tomaban para censura. Y el caso de el autor del Eternauta, que también fue desaparecido, como así lo fue Rodolfo Walsh, un 25 de marzo de 1977, que fue emboscado en una esquina y luego secuestrado, fue llevado a la ESMA, allí fue torturado, también fue asesinado y desaparecido, que hasta el día de hoy no se encuentra el cuerpo de Rodolfo Walsh. Y después ha hecho un legado cuando el gobierno cívico-militar terminó y a pasar el tiempo, pasaron los años, y como había mencionado que ya Rodolfo Walsh había marcado un camino en el periodismo de investigación, no solo que fue pionero de ese tipo de periodismo, sino que también, por ejemplo, el 25 de marzo se conmemora el Día del Trabajador de Prensa, y también ha sido homenajeado en distintos actos, en distintos espacios de memoria. Por ejemplo, el que está en la ex-EXMA, ahí hay un espacio de memoria, y allí está también el conmemoramiento hacia este periodista que hizo historia, que fue Rodolfo Walsh. Sí, ya para ir finalizando con este bloque, obviamente hablamos del Eternauta porque aparte de ser obviamente una obra con contenido político, es una obra que transmite esperanza, transmite sentimiento de futuro, transmite sensación de que hay algo más que se puede hacer más allá de resignarse al dolor y a la tragedia. Es una obra que transmite eso, y la dictadura obviamente en esta cuestión de desaparecer a su autor, intentando esconder lo que es el Eternauta, esconder la obra, como también lo hizo con Operación Masacre y Rodolfo Walsh, es una clara intención de que no fueron solo intereses por cuestiones intrínsecamente ideológicas, sino que también hubo una idea de mantener a una sociedad disciplinada, deprimida, adoctrinada, sensible, vulnerable. Entonces, todas estas acciones llevan a esa posible conclusión. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédate ahí atrás de la pantalla, que vamos a volver para hablar sobre los artistas argentinos que se tuvieron que exiliar, que fueron censurados, su música, sus obras, durante la última dictadura militar. Ya volvemos. Ahí vamos. Volvemos en Sin Documentos, y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la censura a los artistas argentinos. ¿Qué música fue censurada? ¿Qué artistas fueron censurados? ¿Qué películas fueron censuradas? Incluso
durante la última dictadura militar. Pero para eso vamos a estar hablando con Homero González. ¿Cómo estás, Homero? Buenos días, Simón, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, exactamente como vos comentabas, vamos a estar hablando un poco sobre los artistas en la dictadura militar y cómo funcionaban esas censuras. Bueno, como para poner un poco en contexto a la gente, bueno, en ese momento, en la dictadura de 1976 a 1983 aproximadamente, funcionaban listas negras que contenían a los artistas prohibidos de ese momento. Se censuraban discos, libros, obras de teatro, películas. Y también había guiones previos y gente que revisaba esos mismos guiones de teatro, revisaba la tapa de los discos, se revisaban la letra de las canciones. Y eso también obviamente a los artistas les generaba cierto temor y cierto miedo, y había una especie de autocensura en ese momento de los propios artistas que por miedo a ciertas represalias que podían ocurrir no se publicaban nada y no ejercían su trabajo como lo iban a hacer normalmente. Sí, obvio. Obviamente, como detallábamos en el anterior bloque, no solo hubo políticos, no solo hubo dirigentes, no solo hubo personas cercanas a la política que fueron censurados, sino también películas, música. Sí. Contame un poco sobre los músicos que fueron censurados. Sabemos algunas personas, Mercedes Sosa, León Gieco también fue censurado. Esos tipos de personajes. Contame un poco sobre eso. Sí, para ir con los músicos, bueno, justamente lo contabas vos, de Mercedes Sosa es uno de los casos más fuertes y emblemáticos de la dictadura, pero también está el caso de Charly García y su banda que tenía en ese momento, que era Cerú Girán, que tenía con Pedro Aznar, que tenían canciones con cierta alusión a la dictadura, como Canción de Alicia en el País, que fue censurada justamente por el gobierno militar, que tenía frases como "los inocentes son los culpables", o "los testigos no están", o "los movimientos fueron falsos", y Charly decía que era como escribir en código en ese momento, que era una especie de de tratar de que no te censuren. Tampoco se hacía mucho en ese momento los artistas de tocar en lugares más chicos, como en teatros o lugares donde no había mucha gente, también como para que no te persigan o tratar de ser lo menos rastreado posible. Bueno, de hecho, en ese momento, en el año 78, justamente en plena dictadura militar, es cuando surgen los redondos. Y los redondos no explotan recién hasta el año 84, que es terminada la dictadura. Es decir, también bueno, como hablábamos en el programa anterior, justamente de Sin Documentos, que lo tienen ya disponible en YouTube, artistas que explotaron recién después de la dictadura, producto también de esa represión que había hacia ese tipo de manifestaciones artísticas. Sí, lo de los redondos lo comentábamos en el último programa, que bueno, justamente algo parecido a artistas que después también voy a estar mencionando, que se tocaban en lugares muy chicos, tratar de vender el show como una especie de obra de teatro, de función, y no de un show musical, justamente para que no te persigan, para que no te censuren. Siguiendo con otros artistas censurados de la época que tuvieron problemas con la dictadura, uno de esos fue Spinetta, uno de los artistas más icónicos y uno de los músicos más emblemáticos de la historia argentina, que discos como Kamikaze y Los niños que escriben en el cielo tuvieron problemas para salir. Justamente por lo que mencionábamos antes, de que te revisaban los guiones, que te fijaban las letras. Spinetta tuvo que hacer ese lenguaje abstracto que es muy significativo de él, muy propio, y usaba un lenguaje poético. Tenía una canción, Maribel se durmió, que fue interpretada como alusión a los desaparecidos, que no era algo confirmado, pero en ese momento todos sabían que Spinetta estaba hablando sobre los desaparecidos, era como una cuestión obvia. Lo de León Gieco también, al que comentabas vos, uno de los artistas también, uno de los cuantos artistas que fueron censurados sobre la época, Solo le pido a Dios, que es una de las canciones más conocidas de él, fue prohibida, luego se convirtió en un símbolo de resistencia esa canción también. Gieco fue presionado, tuvo que irse del país y tuvo que hacer giras semi-clandestinas por el interior del país también, para, obviamente, hacerse escuchar, y donde él pudo seguir tocando. Bueno, una de las canciones emblemáticas que hablaba sobre Charly García, no solo es Alicia en el País, sino que es Los Dinosaurios. Los Dinosaurios sale en el año 83, es decir, terminándose la dictadura, y habla ya específicamente sobre los desaparecidos, básicamente de manera muy explícita.
en el sentido de, bueno, los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, etcétera, etcétera. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano, o mi amor, yo quiero estar liviano. Es decir, si ellos están haciendo todo esto, se supone que lo están haciendo por el bien. Bueno, yo quiero, yo estoy del lado del mal, entonces. Claro. No, sí, Charlie justamente, y tuvo muchas canciones después de la dictadura, justamente comentábamos en el año 83, cuando una etapa conocida de Charlie fue cuando fue a grabar el disco Modern Clicks y fue a Estados Unidos. No fue explícitamente por la dictadura o porque se tuvo que ir del país, pero sí tiene todo algo que ver y está relacionado, donde pudo encontrar nuevos sonidos y donde pudo explazarse de una manera más tranquila, si se quiere. Bueno, también está Demoliendo Hoteles, por ejemplo, que habla un poco sobre ese momento que él no era libre y que después, bueno, se sentía libre y hacía el quilombo característico de Charlie. Demoliendo Hoteles es como una explosión de Claro. libertad luego de un periodo de tanta censura y tanta represión. Y vamos a hablar también un poco sobre ¿te queda algo sobre los músicos? Y bueno, me quedaba Mercedes Sosa, que Mercedes era Sosa, justamente claro. la más emblemática que habías comentado vos, que fue prohibida totalmente. Mercedes Sosa, la sacaban de los escenarios con la policía. Hay un evento muy, muy mítico sobre que fue detenida durante un recital en La Plata en 1979. Y bueno, justamente Mercedes Sosa se exilió, se fue a París, estuvo viviendo en Madrid y volvió recién en 1982, que es donde tuvo recitales muy simbólicos que hablaba sobre ello en Ferro, justamente. Pero bueno, la Mercedes Sosa era uno de los casos más importantes y por eso lo he dejado para el final. Sí, Mercedes Sosa, bueno, obviamente que en paz descanse la negra. Vamos también a hablar un poco sobre la cuestión de el material audiovisual, el cine que fue censurado durante la dictadura, que obviamente una época en la que el cine no estaba tan al alcance de todo el mundo, Sí. pero aún así se ocuparon de censurarlo a más no poder, ¿o no, Mero? Sí, exactamente. Hay muchas obras de cine que fueron censuradas sobre la época. Tenemos, por ejemplo, una de las películas más icónicas, que fue La Patagonia Rebelde, que fue... De Pino Solanas. Claro, exactamente. Que salió en 1974 y bueno, luego después fue censurada. Después también hubo obras de teatro censuradas en el momento. El señor Galíndez de Eduardo Pavlovsky. Y son obras de teatro que en su momento eran muy famosas para el país, donde la gente asistía a verlas y no se pudieron ejecutar, digamos. Sí, después. la Patagonia Rebelde es interesante que la censura de la Patagonia Rebelde justamente porque es una película que habla sobre el genocidio a trabajadores y bueno, pueblos originarios también o sea, en la Patagonia justamente, en una revuelta, o sea, en una manifestación por temas laborales. El gobierno, si no me equivoco, durante la década infame, sucedió que se han asesinado miles de trabajadores en la Patagonia, y a eso se le denominó la Patagonia Rebelde. Claro. Como ese proceso fue la Patagonia Rebelde, aquel levantamiento de trabajadores en contra de las condiciones laborales que estaban sufriendo. Exactamente. Y también, bueno, siguiendo con la línea de las películas no censuradas ya, porque hay una lista, que preparamos una lista de películas realizadas y lanzadas después de la dictadura, pero que son muy icónicas para el país y que tienen la referencia, obviamente, a la dictadura y que hablan sobre ello y terminaron siendo muy emblemáticas y algunas también pueden ser para muchos de las mejores películas que se han hecho en el país. Por ejemplo, arrancamos con La Historia Oficial, que salió... Oscar. Claro, ganadora del Oscar, Ganadora del Oscar. En La 1986. película extranjera. Claro, salió de Luis Puenzo, que estaba protagonizada por Alejandra Cuenta. Y bueno, fue una de las películas justamente, ya lo que trata sobre esta mujer que vivía con su marido, que, bueno, da a entender la película que era un militar, que, bueno, habían secuestrado una hija y, bueno, a la mujer le hicieron creer que era adoptada. Y bueno, y no quiero hacer muchos spoilers sobre las películas que vamos a estar mencionando. Bueno, si no la Pero vieron, si no la vieron, vuelvan claro. a hacer si no la vieron. No es nuestra la culpa película. si no vieron estas películas. Otras películas muy conocidas y dicen que es de las películas más duras y más crudas sobre la dictadura militar es Garage Olimpo, que salió en 1999. El director fue Marco Bechis, que justamente se trataba y muestra cómo funcionaba un centro clandestino de Buenos Aires. Y bueno, dicen que es una de las películas más duras y más interesantes de ver porque es muy explícita y no se guarda nada. También hay otra película que quizás la tenés en la lista,
se trate, es la película que se llama La Noche de los Lápices. También. La Noche de los Lápices es una película que narra específicamente sobre el día, el 16 de septiembre del año 76, en el cual secuestraron a, si no recuerdo mal, 11 estudiantes secundarios, entre ellos Gustavo Calotti, María Claudia Falcone, otro tipo de más gente, Horacio Húngaro, estudiantes secundarios que, y en la película te muestran justamente todo lo que les hicieron pasar, la secuencia de algunos les liberaron, a otros los siguieron torturando, a otros los desaparecieron y no aparecieron nunca más. Y esa película es durísima para ver y bueno, creo que refleja muy bien el síntoma de época de ese momento. Sí, hay un montón de películas que hablan sobre la dictadura y, por lo menos en mi opinión, las mejores películas que se realizaron fueron después, porque obviamente ya con todo el hecho concreto, si se quiere, con mucha más información de la que había antes, se pudieron realizar, obras maestras mismas. Tenemos Crónicas de una fuga, que está basada en hechos reales, que actúa Rodrigo de la Serna, una película que salió en 2006, sobre un grupo de argentinos secuestrados que tratan de escaparse de un centro clandestino, y es muy interesante de ver, también una película muy buena del director Adrián Cattaneo. Seguimos con dos películas más para tampoco aburrir a la gente, que son dos películas muy conocidas. Una es Argentina 1985, que salió en el año 2022, de Darín y Peter Lanzani. Sobre los juicios a las juntas. Claro, sobre los juicios a las juntas, y es una también, en el último tiempo se volvió una de las películas más icónicas sobre la dictadura militar en Argentina. Nos robaron el Oscar ahí. Y que ese año nos robaron el Oscar, lamentablemente. Argentina estuvo peleando ahí, casi que se lo lleva a película extranjera, pero bueno, no lo pudo ganar. Lo ganó una película muy buena igual. Pero con último quería nombrar que no es tan explícita de la dictadura, pero sí lo nombra, se lo lleva a cabo, y si ves la película se entiende, que es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, claro. Que justamente... Cuando claro, es más que en la dictadura en sí, cuando aparece el violador, el asesino, justamente, al lado de María Estela de Perón, es decir, terminado el gobierno de Perón, ya en marcha la AAA, y luego cuando van a hablar con el fiscal o el juez, le dice, usted no se espera en la Argentina que se viene, no sabe en la Argentina que se viene, lo que sea, bueno, deja explicitar, se viene la pesada. Hay escenas también muy duras, como cuando justamente el violador, Isidoro Gómez, en este caso, sube al ascensor que comparte con Darín, claro, que muestra el arma, y son escenas muy crudas y muy buenas de ver. Y es una de las películas más icónicas para mucha gente, la mejor película de la historia argentina, y deja explícito y muestra cómo se llevaba a cabo la dictadura en ese momento, cómo la impunidad de una persona de ese hecho, lo liberaron, y por qué lo liberaron justamente lo cuenta en ese momento cuando van a hablar con el fiscal, porque no le temía hacer lo que había que hacer. Y bueno, eso pasaba mucho en ese momento en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Homero, por toda la información. Para ir terminando, obviamente, queremos recordar que primero que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, que somos @sindocumentostv. Y segundo, que los medios de comunicación no solo abarcan los diarios, la televisión, la radio o los portales de noticias, sino que también abarcan los libros y el cine, que son la fuente de conocimiento principal de un pueblo. Son los libros, el cine, el arte en sí. Entonces, nos parecía importante destacar que la censura durante la dictadura en los medios de comunicación no solo fue a la televisión, no solo fue a los diarios, no solo fue a la radio, sino que también se dio a artistas, a músicos, a escritores, a distintos tipos de manifestaciones de otro tipo que no sean políticas, que también fueron censuradas con un objetivo y con claramente un proyecto para poder llevar a cabo su plan principal, que es generar un pueblo obviamente dormido y vulnerable. Pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro programa más de Sin Documentos. Esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Chao. Ahí vamos.